Nosotros hemos recorrido muchos sectores por aquí. La misma gente nos dice, compañeros, ¿qué hacemos? No tenemos trabajo. Si encontramos trabajo nos pagan un salario de hambre. Compañeros, salarios de 150 pesos a 300 pesos, que es lo que están pagando por aquí. De acuerdo al costo de la vida actual, no es un salario para que pueda vivir una persona dignamente. Por eso calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que no somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. La familia mía, el padre mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores. Lo que sé es que en el 9 de abril la gente se insurreccionó en ese pueblo, se levantaron contra la policía y contra los conservadores, porque el muerto era un liberal y en ese pueblo la mayoría eran de liberales y no de conservadores. ¿Qué ha ocurrido en Colombia durante la violencia? ¿Quiénes han ejercido sin límite el poder de las armas? ¿De qué forma la violencia ha transformado nuestros campos, nuestros paraísos, en escenarios de terror? Están dirigidas las bombas contra este sector. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron la evacuación inmediata de la sede. Bueno, señores, nosotros vamos a lanzar. Señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. En el caso de las guerrillas, esas prácticas perversas que se inventaron de convertir a los animales en artefactos explosivos improvisados, convertir casas de campesinos en casas bombas, ¿no? Los carros bombas, las motos bombas, las bicicletas bombas, inventarse un arma rudimentaria pero con tal capacidad destructiva como los cilindros bomba, por ejemplo, para hacer los ataques a las poblaciones. El viernes 7 de febrero de 2003 a las 8:15 de la noche, un carro ingresado a los estacionamientos del club con más de 200 kilos de explosivos C4 y amonio en su interior hizo explosión, dejando como saldo 36 muertos y más de 170 heridos.
10 años después reconstruyó los recuerdos del viejo Bojayá en el pueblo que se inventaron después de la masacre. En esa parte entra y cae exactamente como en esto ahí, y ahí entra el caos, los muertos, los heridos. En 2002 el sacerdote quiso proteger a los habitantes e hizo un cálculo que fue superado por la maldad. Digamos, la bomba le cayó directamente a los niños. Los niños estaban en la parte más segura que nosotros creímos que podía estar, los niños y las mujeres en embarazo. Los que inicialmente murieron fueron los niños y las como 6, 7 señoras que estaban en embarazo murieron ahí también. Después de 10 años esa imagen sigue atormentando. Veía muertos por todos los lados, veía heridos, veía niños llorando, arrastrándose. Y ahora una tarea nada fácil, recuperar la paz. Una manera que nosotros aspiraríamos a que la guerrilla y los actores armados nos resarcieran a nosotros, que nos dejen en paz, que nos dejen vivir tranquilos, que nos dejen ser gestores de nuestro propio desarrollo. Entramos en una época de pánico colectivo. No sabíamos qué hacer y no teníamos cómo enfrentar ese tipo de ataques, de ninguna manera. Nuestra herramienta era la palabra, la razón, la justicia, el discurso, y eso era insuficiente para defenderse uno ante la barbarie del crimen cobarde, pues. Hubo compañeros que decidieron que en Colombia no había condiciones para luchar por las transformaciones que el país demandaba por la vía legal, a través de un movimiento cívico, a través de un movimiento amplio, que eso no era posible, era su visión, y que definitivamente para responderle a quienes nos asesinaban había que optar por la vía armada. Es una guerra que acontece en los lugares más apartados, en las márgenes, en los corregimientos, en las veredas. Esa violencia de lo que llamamos nosotros alta frecuencia y baja intensidad, muy invisible. Y esa acumulación de muertes de pequeños grupos, de muertes en asesinatos selectivos, uno a uno, gota a gota, en las márgenes, en las fronteras, hace que se acumulen los datos, que sumen, pero que no aparezcan como un hecho contundente, espectacular, como sí ha acontecido en otros contextos latinoamericanos. Y de eso se trata también, en parte, toda la sevicia y la atrocidad del conflicto colombiano. Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos, y muchos colombianos no creen. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo, y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron 2 personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia? Por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Que mucha gente no quiere que la guerra se acabe. Por eso hay conflicto,
el poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata. El poder y el tener se tragó el ser. Entonces, no importa la vida del hombre. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas.